Muy buenos días, Mili. Me encuentro muy bien. Yo espero que tú también te encuentres bien. Sí, es jueves, ya tú sabes que el cansancio azota. Bueno, ayer fue el día en que los maestros se presentaron ante los medios y anunciaron que iban a estar acudiendo al Tribunal Supremo de Estados Unidos para continuar luchando, ¿verdad?, por sus pensiones. Hay que recordar que los maestros, como la judicatura, los jueces se vieron impactados por el plan de ajuste de la deuda del gobierno. Esas pensiones sí se ven unos cambios, se ven reducidas. Bueno, cuéntenme un poco, porque sería bueno también explicarle a las personas que hacer un recurso como este y acudir al Supremo no es cosa fácil, o sea, conlleva un presupuesto, someter, tú sabes, una función y una cosa que no es tan fácil como uno hubiese pensado. Sí, correcto, Mili. ¿Tú recuerdas que le dimos seguimiento a las acciones que tomó el FADEP, que es el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública del país, compuesto por Educamos, por Únete y por la Federación, en defensa de las pensiones cuando se estaba tramitando la aprobación del plan de ajuste de la deuda? La Junta no cree en las pensiones de beneficio definido. A la Junta no le importa que cuando tú trabajes 30 años, 25 años, dependiendo de cada sistema de retiro, y tú te retires, no le importa la suma de dinero que tú recibas al final del camino. Y por eso prácticamente ha eliminado todos los sistemas de beneficio definido, lo cual condena a las personas que trabajan en el servicio público a la pobreza en los años más vulnerables. Y hicieron esto con los empleados públicos del gobierno central y con el plan de ajuste de la deuda también lo hicieron en contra de los jueces y juezas y de los maestros y de las maestras. Pero las maestras dieron la pelea y se opusieron, hicieron una serie de planteamientos ante la jueza Taylor Swain, luego apelaron al primer circuito y allí en el primer circuito la Junta aceptó que el asunto del recorte de las pensiones a los maestros y a las maestras no era indispensable para la viabilidad del plan. Por ende, no era necesario hacer el recorte a los maestros y a las maestras de las pensiones para poder confirmar el plan de ajuste de la deuda. A pesar de eso, el primer circuito declaró no al lugar las objeciones del magisterio y permitió, Mili, algo que es realmente absurdo y que aquí desafortunadamente el gobierno no se quejó. La Junta, con un plan de ajuste que tenía un exhibit de par de páginas, anuló una lista larguísima de leyes de Puerto Rico y las anuló a base de una doctrina mal aplicada, que no es la doctrina que se supone que aplique en este tipo de casos. Y además de eso, enmendó las leyes de retiro de los jueces, las juezas, los maestros y las maestras cuando la Junta no puede legislar. Así que se cometen dos violaciones en el proceso del plan de ajuste de la deuda que las maestras impugnan, que son que se eliminaron disposiciones de las leyes de Puerto Rico, hasta de la Constitución de Puerto Rico, y se enmendó la ley de retiro cuando no es posible que la Junta legisle. Esos planteamientos tienen una importancia fundamental en el derecho no solamente que aplica a Puerto Rico, sino en Estados Unidos, porque aplicaron una doctrina de campo ocupado, de desplazamiento de las leyes, que no es igual a la doctrina federal que aplica a los otros estados. Y cuando a Puerto Rico lo tratan diferente, Mili, eso es a base de los casos insulares, porque eso es lo que permite el trato discriminatorio a los que viven en los territorios y obviamente en Puerto Rico. Pero además interpretan una disposición del Código de Quiebra que aplica a todos los demás estados, a todos los casos de capítulo 9 y capítulo 11, y esa disposición es la que se utiliza para poner en vigor los planes de ajuste de la deuda y en ese sentido esta decisión, el mensaje que está enviando a los que radican quiebra de capítulo 9 y capítulo 11 en Estados Unidos es que usted mediante un plan puede enmendar las leyes. Y eso es un absurdo, eso jamás el Congreso lo estipuló como parte de la ley de quiebra. Y por eso el caso tiene una importancia grande para que el Tribunal Supremo lo acoja, no solamente por el hecho de mandar al magisterio a la pobreza en los años de retiro, sino también porque hace una mala aplicación del derecho federal y porque le permitiría
a los deudores de los casos de quiebra de capítulo 11 y 9 enmendar leyes del Estado, porque la disposición de ley del código aplica a los estados también. Así que esta decisión es funesta para la aplicación de las leyes de los diferentes estados y de los territorios. Esto no pide, Mili, es bien importante aclararlo, no pide que se deshaga o se descarte el plan de ajuste de la deuda. Lo único que pide es que se restablezca el derecho de las pensiones según estaba diseñado anteriormente, antes del plan de ajuste de la deuda, porque la Junta dice que ellos pueden cumplir con ese derecho que tienen los maestros y las maestras. Y un elemento... Me parece que es importante, o sea, no es que los maestros están diciendo que se vayan por la boda o por la dos, sino mira, que mis pensiones quietecitas como eran antes con un plan definido. Correcto, porque el error gravísimo que se comete es en relación a las leyes relacionadas a las pensiones, y eso es lo que se le está pidiendo al tribunal que revoque, y no se le está pidiendo que revoque como tal el plan de ajuste de la deuda. Y esto es bien importante, Miri, porque también como consecuencia de esa nueva doctrina que le aplicaron a Puerto Rico, que no existía antes para los estados ni para el código de quiebra, pues el único fundamento que hay detrás de eso son los casos insulares, y se está pidiendo que se revoquen los casos insulares. El asunto de los casos insulares está ganando mayor prominencia. Ayer la American Bar Association, que es como el colegio de abogados y abogadas de todo Estados Unidos, emitió una resolución repudiando los casos insulares. Hay un caso actualmente pendiente en el Tribunal Supremo que se vería junto a este en el mes de octubre de este año, que es el de Fitzsimons, que es el que está cuestionando el que a un ciudadano de Samoa, a un residente de Samoa, no se le deje votar en Estados Unidos, y ahí están diciendo que es por los casos insulares. Así que hay toda una generación de información y de posiciones y de opiniones sobre los funestos que son los casos insulares, que le da al Tribunal Supremo la oportunidad de acoger este caso y de finalmente disponer de esa página negra en la jurisprudencia de los Estados Unidos. Esto, Mili, es una coyuntura que se ha ido trabajando por mucho tiempo. Sabes que en el caso que llevó Lutier al Tribunal Supremo, la licenciada Méndez Colbert le pidió a los jueces que revocaran los casos insulares. Después vino el caso de Baello, que es el del Seguro Social Suplementario, donde el juez Gorsuch, que es un juez ultraconservador nombrado por Trump, escribió una opinión concurrente diciendo que se deben revocar los casos insulares. Ahí la jueza Sotomayor estuvo de acuerdo con eso, y el caso de Fitzsimons y esto le dan entonces al Tribunal Supremo, que vuelve de su receso en octubre. O sea, ellos están en receso actualmente. En octubre van a estar atendiendo estos casos. Tendría 2 casos relacionados con los casos insulares, y por tanto es una coyuntura histórica que podría finalmente resolver ese issue tan grave para el pueblo de Puerto Rico. Y ese es el recurso de las maestras y de los maestros. Así que tiene propósitos particulares para el magisterio, propósitos importantísimos para los casos de quiebra, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, y el issue de los casos insulares, y por eso es que nos sentimos confiados en que el tribunal podría aceptar el recurso, porque lo hemos hablado en otras ocasiones, que el Supremo Federal acepta más que el 1% de los recursos que se presentan ante esa curia, ¿verdad? Ante ese tribunal. Así que es una cuestión siempre de una apuesta que, como tú dices, requiere unos esfuerzos importantísimos, unos gastos altísimos, y que pues el magisterio, ¿verdad? El FADEP especialmente, está dando la cara no solamente por las maestras y los maestros, sino también por el país. Claro, que entonces aquí lo importante es, además de que sabemos que es un proceso costosísimo, la verdad que hay que dejar de cuando decimos que los maestros han dado un paso al frente, porque no es fácil, no es ir allá, se somete un equipo, o sea, conlleva una serie de pasos, y también que cuesta bastante dinero. Pero entonces, es importante el detalle que usted dice, que hay que ver si el Supremo acepta el caso. Usted ya tiene experiencia con este tipo de casos. ¿Cuánto es más o menos el porcentaje de que el Supremo acepte el caso de los maestros?
Bueno, estaríamos aquí en el campo de la especulación, ¿verdad? Ya que el Supremo acepta el 1%. Pero primero hay que atreverse, Mili. Hay que dar la pelea hasta el final. Y aquí lo que le hicieron a los maestros y a las maestras es terrible. Los han condenado a la indigencia en los años más vulnerables. Y el FADEP, pues, ha tenido la valentía, la gallardía de hacer esta defensa. Segundo, se ha presentado el recurso, entendemos, de la mejor manera para que el Supremo vea la importancia del recurso, los criterios que utiliza el tribunal para expedir este tipo de recursos están ahí contenidos detalladamente en el recurso y hay toda esta, digamos, tormenta jurídica alrededor de los casos insulares donde el gremio más importante de abogados y abogadas de Estados Unidos se acaba de expresar para que se repudie finalmente este asunto terrible de los casos insulares. Y para los que no están claros sobre qué significan los casos insulares, Mili, brevemente, son los casos que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió en la primera década, 2 décadas del siglo XX, donde a base de que Puerto Rico está habitado por personas de otra raza, de otro color, de otro idioma, de otra cultura, es decir, por consideraciones racistas, se dijo que nosotros no estamos listos para entender las instituciones de derecho norteamericanas y por eso la Constitución no aplica de propio derecho o plenamente en los territorios y que el Congreso puede determinar caso a caso cuáles son las leyes y las disposiciones constitucionales que nos aplican. Y eso es lo que ha dado base a que siempre en los territorios haya un trato distinto a las personas que viven aquí. Eso es lo que hizo que prácticamente Baello perdiera su derecho al seguro social suplementario porque el Congreso pudo establecer reglas diferentes y para todo el Congreso puede establecer reglas diferentes en cuanto a las personas que viven en Puerto Rico. Tú tienes un derecho en Nueva York y cuando te mudas a Puerto Rico ya no tienes ese derecho. Y eso está hecho y es repudiable, ¿verdad? Por eso, por consideraciones de raza. Son casos racistas, nadie lo discute. Se hicieron bajo una mentalidad que es la mentalidad de separados pero iguales, del caso Plessy versus Ferguson, que es el caso que dice que ya fue revocado en el 1954 por Brown versus Board of Education. El caso de Plessy dice, siempre y cuando tú le des condiciones similares a las personas de la raza negra, lo puedes mantener separado. Y por eso había autobuses para la raza negra, restaurantes para la raza negra, una barbaridad, ¿verdad? Que se superó sustancialmente, no totalmente, pero se superó sustancialmente. Pues esa jurisprudencia es lo que establece los casos insulares y lo que nos aplica a nosotros en Puerto Rico casi todos los días en decisiones donde establecen diferencias entre Puerto Rico y Estados Unidos. Si usted me dice que estamos en una coyuntura que se pudiese revocar pues, por las presiones que han hecho pasados jueces los jueces del Tribunal Supremo. Pero entonces yo me pongo aquí a pensar, ¿realmente podrá revocarse esto de los casos insulares por un Supremo que es conservador? Mira, lo que ocurre es que esa es una tremenda pregunta, Mili, pero en términos de filosofía judicial, tenemos unos jueces, una mayoría de 5 jueces que piensan que la Constitución hay que interpretarla de una manera literal. Y uno de los issues que hay con los casos insulares es que en la Constitución Federal no aparecen las colonias. En la Constitución Federal no aparece el territorio no incorporado, porque esa es otra de las consecuencias de los casos insulares. Dijeron que Puerto Rico era un territorio no incorporado, que pertenece a Estados Unidos, pero que no es parte de Estados Unidos. Eso es un disparate que se inventaron en ese momento y no está en el texto de la Constitución. Así que el issue de los casos insulares, primero que el asunto del racismo es repudiable por la mayoría de las personas, ¿verdad? Con 2 dedos de frente. La razón por la cual le pregunto, disculpa que le interrumpa, la razón por la que le pregunto es porque, Dios mío, como algunas decisiones que hemos visto del Supremo, es como si estuviésemos echando para atrás en muchos avances. De momento que como que se preocupa aquí. Y como usted me dice que estos casos insulares son casos racistas que deben ser revocados, yo puedo estar de acuerdo con usted en eso, pero a veces me pongo a pensar que es que el Supremo tan conservador, si ellos realmente tendrían esa voluntad. Sabemos, ¿verdad?, que la jueza Sotomayor y el juez Menor ahorita que expresó que había que revocarla. No sé si
Supremo conservador realmente tenga esa voluntad de que se reduzcan estos casos insulares con los conservadores que son. Sí, pero lo que hay debajo de todo esto, Mili, y que fue bien desafortunado en el caso del derecho a escoger, ¿verdad? El derecho a tener un aborto, que es el caso de Dobbs. Ahí es básicamente la misma racionalización jurídica donde dijeron el derecho al aborto no aparece en la Constitución y por tanto no tiene que estar protegido. Pues aquí es el mismo racional. El territorio no incorporado no aparece en la Constitución. El asunto de que tú pertenezcas a, pero no seas parte, o sea, seas de propiedad de alguien, pero no pertenezca a esa persona, eso no existe tampoco en la Constitución. Y en ese sentido, lo que hay debajo, la zapata del argumento, son temas distintos, pero la zapata del argumento es qué es lo que aparece en la Constitución. Y lo que resolvieron los casos insulares fue un invento de la época que no está en la Constitución. Y por eso es que puede haber entonces interés en los jueces y juezas conservadoras del Tribunal Supremo en el tema de los casos insulares.